El diario de Ana Frank explicado como nunca antes. Imagina el eco fantasmal de unas risas infantiles, una melodía alegre que se desvanece abruptamente en el silencio ominoso de la persecución. Visualiza un mundo que alguna vez vibró con la vitalidad de la vida cotidiana, los mercados bulliciosos de Ámsterdam rebosantes de color y aroma, el repiqueteo constante de las bicicletas tejiendo su camino por las calles adoquinadas, la calidez acogedora de los hogares judíos donde se compartían historias y sueños. Ahora, permite que tu mirada se detenga en una discreta estantería, aparentemente ordinaria, que sin embargo oculta un portal a un universo clandestino. Tras ella, un laberinto de habitaciones silenciosas alberga secretos susurrados, miedos apenas contenidos y una llama de esperanza que se niega a extinguirse en la oscuridad más profunda. Este no es simplemente un recuento de hechos históricos, es una invitación a un viaje íntimo y visceral al corazón de una joven extraordinaria, Annelies Marie Frank. Su voz, preservada para siempre en las páginas de un diario íntimo, trasciende el tiempo y el espacio para resonar como un faro de la inquebrantable fortaleza del espíritu humano. En los próximos minutos, te pedimos que vayas más allá de los fríos datos y las fechas grabadas en los libros de historia. Te adentrarás en la atmósfera opresiva y claustrofóbica del Achterwies, el anexo secreto ubicado en el Prinsengracht 263, sentirás la angustia palpable que impregnaba sus días y noches. Compartirás la intimidad de sus pensamientos más profundos, sus anhelos juveniles y sus reflexiones sorprendentemente maduras sobre un mundo al borde del abismo. Comprenderás la magnitud de su legado no como una mera víctima de la historia, sino como una voz poderosa que clama por la humanidad en medio de la barbarie. ¿Estás verdaderamente preparado para escuchar el latido de un corazón adolescente que, incluso acorralado por las circunstancias más inhumanas, se atrevió a aferrarse a la creencia en la bondad inherente del ser humano y la belleza latente del mundo que la rodeaba? Abre las puertas de tu mente y tu corazón, porque la historia de Ana Frank, contada con una profundidad y una perspectiva nunca antes exploradas, está a punto de desplegarse ante ti, revelando capas de significado y emoción que te conmoverán hasta lo más profundo de tu ser. Prepárate para un encuentro inolvidable con una voz que, a pesar del silencio forzado, sigue resonando con una claridad y una urgencia asombrosas en nuestro mundo actual. Bienvenidos a Historias que Marcaron, donde el pasado, la verdad y el poder se cruzan. Historias que marcaron. Un tapiz de normalidad tejido con hilos de inquietud creciente. Antes de que el ominoso tic-tac del reloj en el anexo secreto se convirtiera en la banda sonora de una existencia clandestina, antes de que el ulular de las sirenas antiaéreas rasgara la quietud de sus noches, Annelies Marie Frank disfrutaba de los matices de una infancia que, aunque ensombrecida por la creciente tensión política que se cernía sobre Europa, aún conservaba vívidos destellos de una relativa normalidad. Las fotografías en blanco y negro de esa época nos revelan a una niña de ojos vivaces y una sonrisa que irradia curiosidad e inocencia, inmersa en los placeres sencillos de la vida en la vibrante ciudad de Ámsterdam. Sus días se tejían con la rutina de las clases en la progresista escuela Montessori, donde se fomentaba su independencia y su sed de conocimiento. Los juegos despreocupados con sus amigas en la acogedora Plaza Mervé de Plein, donde las risas resonaban sin presagios, y las cálidas celebraciones familiares, en las que las arraigadas tradiciones alemanas se entrelazaban armoniosamente con la cultura holandesa que los había acogido. Su hermana mayor, Margot, representaba un vínculo especial en su vida, actuando como confidente y compañera inseparable en sus juegos infantiles y en las pequeñas aventuras cotidianas. Su padre, Otto Frank,
un hombre de intelecto agudo y espíritu pragmático. Dirigía su negocio con la firme esperanza de asegurar un futuro estable y protegido para su familia en un continente que se tambaleaba al borde del abismo. Su madre, Edith Frank Hollander, encarnaba el pilar emocional del hogar, su corazón siempre atento al bienestar de sus dos hijas, especialmente en un clima social y político que se tornaba cada vez más hostil hacia la comunidad judía. Profundicemos en los intrincados detalles que componían su vida cotidiana antes del fatídico encierro. Imaginemos a la joven Ana absorta en sus cuadernos escolares, la punta de su lápiz danzando sobre el papel mientras sus ideas florecían, alimentando un incipiente sueño de convertirse en escritora. Una ambición que encontraría un terreno inesperado y extraordinariamente fértil en la soledad confinada del anexo. Visualicemos las cenas familiares alrededor de una mesa, las conversaciones animadas sobre los acontecimientos del día, las pequeñas disputas fraternales que se disipaban rápidamente bajo el manto del cariño familiar. Pensemos en sus relaciones con sus amigos, en las cartas manuscritas que intercambiaban, cargadas de secretos adolescentes y promesas de amistad eterna. Ana era una niña inherentemente sociable, poseedora de una personalidad vivaz y una mente constantemente inquisitiva. Disfrutaba inmensamente de la lectura, sumergiéndose en mundos de ficción y aventura, de las visitas al cine, un placer que pronto le sería prohibido, y de las exploraciones curiosas de los frondosos parques que salpicaban el paisaje urbano de Ámsterdam. Sin embargo, incluso en este aparente remanso de normalidad, las ominosas sombras del antisemitismo comenzaban a proyectarse con una intensidad cada vez mayor. Las noticias que llegaban desde la vecina Alemania eran cada vez más alarmantes, pintando un panorama de creciente persecución y deshumanización. Aunque la familia Frank había buscado refugio en la relativa seguridad de los Países Bajos, la inexorable expansión de la ideología nazi amenazaba con engullirlos. Las primeras restricciones impuestas a la población judía en Ámsterdam, como la prohibición de utilizar bicicletas, de acceder a parques y bibliotecas públicas y de asistir a cines, comenzaron a erosionar gradualmente su vida cotidiana, sembrando las semillas del miedo y la incertidumbre en sus corazones. Este contraste cada vez más marcado entre la libertad que una vez disfrutaron y la opresión inminente es fundamental para comprender la profundidad del trauma psicológico y emocional que significó el abrupto encierro para Ana y su familia. Su mundo, que alguna vez se extendía ante ellos lleno de posibilidades y promesas, se estrechaba inexorablemente, preparándolos, sin que ellos lo supieran completamente, para la drástica y aterradora llamada a la aventura que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. La red se cierra inexorablemente y la desesperada decisión por la supervivencia. La llamada a la aventura para Ana Frank y su familia no se manifestó como un único evento dramático, sino como una escalada gradual y aterradora de la persecución sistemática orquestada por el régimen nazi. Cada nueva ley discriminatoria promulgada, cada escalofriante relato de arrestos arbitrarios y deportaciones inhumanas que llegaba a sus oídos, cada rostro familiar que desaparecía repentinamente del vecindario, resonaba en sus corazones como un toque de difuntos, anunciando un futuro cada vez más sombrío. La brutal invasión de los Países Bajos por las fuerzas de la Alemania nazi en mayo de 1940 marcó un punto de inflexión catastrófico, intensificando exponencialmente la opresión y aislando aún más a la ya vulnerable comunidad judía. La imposición de la obligatoria estrella amarilla que debían portar en sus ropas se convirtió en un símbolo público de humillación y exclusión, marcándolos como objetivos fáciles para el odio y la discriminación. Para Otto Frank, la llamada se manifestó como una creciente y angustiosa sensación de urgencia, una necesidad imperante de tomar medidas drásticas e inmediatas para salvaguardar a su esposa e hijas del peligro inminente. Consciente de la amenaza mortal que se cernía sobre ellos, comenzó a planificar en secreto la creación de un escondite improvisado en el anexo trasero de su empresa, un espacio que conocía íntimamente y que,
aunque precario y lleno de incertidumbre, podría ofrecerles un respiro temporal de la persecución implacable. Esta decisión trascendental no fue tomada a la ligera, implicaba abandonar su hogar, su negocio que tanto esfuerzo le había costado construir, sus lazos sociales y familiares, y sumergirse en una existencia clandestina plagada de peligros desconocidos y una constante sensación de vulnerabilidad. La llamada a la aventura se tornó aún más apremiante y desesperada cuando Margot, la hermana mayor de Anna, recibió una escalofriante citación oficial para ser enviada a un campo de trabajo nazi el fatídico 5 de julio de 1942. Este acto siniestro se convirtió en el detonante que aceleró irrevocablemente sus planes de ocultamiento. En ese momento crítico, la aventura ya no era una opción que podían considerar o rechazar, se había transformado en una necesidad visceral de supervivencia, un acto de valentía desesperada nacido del miedo más profundo. Una huida angustiosa hacia lo desconocido con la única y tenue esperanza de evadir un destino que parecía casi inevitablemente fatal. La llamada a la aventura para Anna no resonó como un grito emocionante de descubrimiento, sino como un susurro helado de terror que la obligó a dejar atrás la inocencia de su infancia y adentrarse en un mundo de silencio forzado, sombras ominosas y la constante amenaza de ser descubiertos. Una red clandestina de corazones valientes que sostuvieron la llama de la esperanza. En la atmósfera opresiva y asfixiante del anexo secreto, la familia Frank y sus compañeros de infortunio no estaban completamente aislados del mundo exterior. Su precaria supervivencia dependía enteramente de la extraordinaria valentía, la inquebrantable compasión y el silencioso heroísmo de un grupo reducido de personas no judías que, con pleno conocimiento del inmenso riesgo que corrían, desafiaron las despiadadas órdenes del régimen nazi para brindarles ayuda esencial. Miep Hies, una joven austriaca que trabajaba como empleada de confianza para Otto Frank, se erigió como el principal e indispensable vínculo con el mundo exterior. Junto con su esposo Han, desafió abiertamente las draconianas leyes nazis para proporcionarles no solo alimentos y medicinas cruciales, sino también libros para alimentar sus mentes ávidas, noticias filtradas y peligrosas del desarrollo de la guerra y, lo más importante, una constante dosis de esperanza en medio de la creciente desesperación. Víctor Kugler, otro empleado leal y discreto de Otto, también desempeñó un papel fundamental en la intrincada logística del escondite, asegurando el suministro de provisiones y contribuyendo silenciosamente a mantener la moral del grupo en los momentos más difíciles. Johannes Kleiman, el socio comercial de Otto, asumió la delicada tarea de mantener la apariencia de normalidad en la empresa desde el exterior, manejando la administración y protegiendo su secreto con una discreción ejemplar. Beb Bosquigl, una joven oficinista sensible y valiente, también se unió a esta red clandestina de apoyo, llevando provisiones con astucia y ofreciendo palabras de consuelo y aliento a los escondidos. Estos ángeles guardianes invisibles no se limitaron a proporcionar las necesidades básicas para su supervivencia física. Se convirtieron en un faro de esperanza incandescente en un mundo que se oscurecía cada vez más por la barbarie y la inhumanidad. Sus visitas clandestinas eran momentos fugaces de alivio y una conexión vital con la vida que habían dejado atrás, un recordatorio de que la bondad humana aún existía en medio del caos. Compartían con ellos las escasas noticias que lograban obtener, a menudo fragmentadas, filtradas y peligrosas de poseer, escuchaban atentamente sus crecientes preocupaciones y les ofrecían palabras de aliento y consuelo, sosteniendo precariamente su moral en los momentos de mayor desesperación. Su valentía silenciosa y constante, mantenida durante los más de 2 largos y angustiosos años de encierro, es un testimonio conmovedor de la capacidad humana para la empatía profunda y la inquebrantable resistencia contra la injusticia más brutal. Imaginemos por un instante los inmensos riesgos personales que corrían cada día al desafiar las estrictas leyes nazis y al ocultar y ayudar a personas judías. Cualquier sospecha, cualquier error,
podía acarrearles graves consecuencias, incluyendo la prisión o Su ayuda no fue un acto aislado de heroísmo impulsivo, sino un compromiso continuo, peligroso y sostenido en el tiempo, motivado por una profunda convicción moral y un sentido inquebrantable de la justicia. Su dedicación inquebrantable fue absolutamente fundamental para la supervivencia física y, quizás aún más importante, para la supervivencia emocional de los 8 escondidos. Demostrando que incluso en los tiempos más oscuros de la historia humana, la luz de la bondad y la compasión puede florecer con una fuerza sorprendente. Cruzando el umbral invisible hacia un mundo de silencio forzado y sombra constante. El fatídico día en que la familia Frank cruzó el umbral invisible hacia el anexo secreto fue un momento denso en tensión contenida. Resignación silenciosa y una mezcla agridulce de miedo paralizante y una tenue esperanza de supervivencia. Dejaron atrás su hogar en el número 37 de la calle Mervé de Plain, un lugar lleno de recuerdos y lazos familiares, con la dolorosa incertidumbre de un regreso que para la mayoría de ellos nunca llegaría. La estantería giratoria que ingeniosamente ocultaba la entrada al Achterwies no era simplemente una barrera física que lo separaba del mundo exterior. Se erigió como un poderoso símbolo de la separación abrupta de su vida anterior, un punto de no retorno hacia un mundo de aislamiento forzado, silencio opresivo y la constante amenaza de ser descubiertos. Junto a ellos, se unieron Germán y Auguste Van Pels y su hijo adolescente Peter, lo que inevitablemente aumentó la complejidad de la convivencia en un espacio ya de por sí reducido y generó nuevas y a menudo tensas dinámicas interpersonales. Imaginemos la escena con una intensidad casi palpable, el traslado sigiloso de sus escasas pertenencias, envueltas cuidadosamente en mantas y sábanas para amortiguar cualquier ruido revelador. Las miradas nerviosas y furtivas hacia la calle desierta, el miedo frío y punzante que se aferraba a cada uno de sus movimientos, la conciencia constante del peligro inminente que acechaba en cada esquina. Al cruzar el umbral de la puerta secreta, se adentraron en un laberinto laberíntico de habitaciones estrechas y oscuras, donde la privacidad se convirtió en un lujo inalcanzable y cada susurro podía tener consecuencias catastróficas. El mundo exterior, con su bullicio constante, su luz natural y su sensación de libertad, se desvaneció rápidamente en la memoria, convirtiéndose en un recuerdo cada vez más distante. Su nueva y claustrofóbica realidad era la del encierro forzado, la dependencia total de sus valientes protectores y la omnipresente amenaza de ser descubiertos y arrastrados a un destino inimaginablemente cruel. Este acto de partida no fue una aventura emocionante llena de promesas, sino un paso desesperado hacia la supervivencia. Un sacrificio desgarrador de su libertad a cambio de una tenue y frágil esperanza de seguridad en la oscuridad. El sonido silencioso de la estantería cerrándose tras ellos resonó en el aire cargado de tensión como el cierre definitivo de un capítulo de sus vidas, marcando el sombrío inicio de una prueba inimaginable que pondría al límite su resistencia física y emocional. Un laberinto de días y noches marcados por el confinamiento, el miedo y una sorprendente floración del espíritu. Dentro de los estrechos y sofocantes confines del anexo secreto, los 8 escondidos se enfrentaron a una miríada constante de pruebas desgarradoras que pusieron al límite extremo su resistencia física, mental y emocional. La claustrofobia se convirtió en una compañera invisible pero omnipresente, la falta de espacio personal generaba inevitables fricciones y tensiones interpersonales que a menudo se exacerbaban por el estrés constante, y la monotonía implacable de los días y las noches se hacía cada vez más pesada e insoportable, erosionando su moral y su sentido del tiempo. La imperiosa necesidad de mantener un silencio absoluto durante las largas horas de trabajo en la oficina ubicada en la planta baja creaba una atmósfera de tensión nerviosa casi palpable, donde cada pequeño ruido accidental, cada tos reprimida, cada paso vacilante, podía significar el descubrimiento catastrófico y poner en peligro la vida de todos.
La escasez crónica de alimentos y la creciente incertidumbre sobre el futuro se convirtieron en fuentes constantes de profunda preocupación y ansiedad. Las raciones de comida disminuían gradualmente, la calidad de los alimentos empeoraba con el paso del tiempo, y la angustia por el devenir de la guerra y la suerte de sus seres queridos en el exterior se intensificaba con cada noticia sombría y fragmentada transmitida por la clandestina radio. Las tensiones latentes entre los diferentes miembros del grupo eran inevitables, exacerbadas por el estrés del prolongado encierro, las diferencias irreconciliables de personalidad y la falta de privacidad. Ana Frank, en particular, experimentó una profunda y compleja transformación durante estos largos y difíciles años de confinamiento. Su adolescencia, un periodo de intensos cambios físicos, emocionales e intelectuales en circunstancias normales, se desarrolló en el entorno opresivo y restrictivo de un espacio reducido y bajo la constante sombra del miedo. Su diario se convirtió en el crisol donde se forjaron sus emociones más íntimas, donde exploró sus reflexiones cada vez más profundas sobre la vida, el amor incipiente, la brutalidad de la guerra y la compleja evolución de su propia identidad en un mundo al revés. Para Ana, la privación de la libertad y la imposibilidad de explorar el vasto y fascinante mundo exterior representaban pruebas particularmente dolorosas. Soñaba con regresar a la escuela, con volver a ver a sus amigos, con experimentar las primeras emociones del amor en un entorno normal y seguro. Su diario revela su lucha constante por aferrarse a la esperanza en medio de la desesperación, su anhelo persistente de belleza y alegría en un entorno sombrío, y su profunda fe en la bondad inherente del ser humano a pesar de la innegable oscuridad que la rodeaba. Las pruebas que enfrentaron no fueron únicamente externas, como la amenaza constante de ser descubiertos por la Gestapo o la creciente escasez de recursos esenciales, también fueron profundamente internas. La ardua batalla por preservar la cordura en medio del aislamiento, por mantener la moral colectiva en un ambiente de tensión y frustración, y por preservar la conexión humana esencial en un espacio donde la intimidad era un lujo casi olvidado. El diario de Ana se erige así como un testimonio conmovedor y perdurable de la asombrosa resiliencia del espíritu humano frente a la adversidad más inimaginable. Una ventana única a la mente de una joven que se negó a ser definida por su sufrimiento. La pluma como santuario íntimo, arma silenciosa contra la deshumanización y legado inmortal para la humanidad. La manera en que Ana Frank se enfrentó a los insondables desafíos del encierro fue a través de su ferviente y apasionada dedicación a la escritura. Su diario trascendió la mera función de un registro cronológico de los acontecimientos cotidianos, se convirtió en su confidente más íntimo y silencioso. Su indispensable válvula de escape emocional en un mundo donde la expresión abierta era peligrosa, su laboratorio personal de ideas y reflexiones sobre la condición humana y, en última instancia, el instrumento involuntario de su inmortalidad literaria. En las páginas de su diario, Ana exploraba con una honestidad brutal sus sentimientos más profundos y a menudo contradictorios. Analizaba con una perspicacia sorprendente las complejas dinámicas de las relaciones humanas dentro del reducido espacio del anexo. Reflexionaba con una madurez precoz sobre la injusticia de la guerra y la persecución implacable, y soñaba con un futuro donde podría desarrollar plenamente su incipiente talento como escritora reconocida. Su enfoque ante la adversidad no fue la confrontación física con sus opresores, una lucha que sabían perdida de antemano, sino una profunda inmersión en su mundo interior y la meticulosa expresión de ese universo a través del poder de las palabras. Su pluma se erigió como su arma silenciosa pero poderosa contra la deshumanización que intentaba imponerles el régimen nazi. Una forma de preservar su individualidad única y su voz distintiva en un entorno donde se les negaba sistemáticamente su propia identidad como seres humanos plenos. A través de su escritura, Ana demostró una madurez emocional y una perspicacia intelectual asombrosas para su corta edad, ofreciendo observaciones agudas y penetrantes sobre la naturaleza humana en sus múltiples facetas.
La complejidad de la política en tiempos de guerra y la persistente llama de la esperanza que se negaba a extinguirse en su corazón. Su diario es mucho más que un simple documento histórico, es una prueba fehaciente del poder trascendente de la palabra para superar las limitaciones físicas y temporales, para conectar corazones y mentes a través de las generaciones y para dejar un legado perdurable que continúa resonando con fuerza en el presente. La escritura se convirtió en su santuario personal, el único lugar donde podía ser completamente ella misma, sin las restricciones impuestas por el confinamiento opresivo y el miedo constante a ser descubierta. Y, sin saberlo en ese momento, se transformó en el arma más poderosa contra el olvido, asegurando que su historia personal y la tragedia de los millones de víctimas del Holocausto nunca serían silenciadas por el implacable paso del tiempo. La traición silenciosa, el terror hecho realidad y el abrupto descenso a un abismo de inhumanidad. La crisis irrumpió en la relativa quietud del anexo secreto de una manera abrupta, brutal e inesperada en la fatídica mañana del 4 de agosto de 1944. Después de soportar 761 largos y angustiosos días de encierro, la frágil burbuja de seguridad que con tanto esfuerzo habían construido y mantenido se hizo añicos de forma irrevocable. La traición, cuyas circunstancias exactas y autoría siguen siendo objeto de intenso debate e investigación histórica, condujo inexorablemente a los oficiales de la Gestapo directamente hasta la puerta oculta del Achterwies. El ominoso sonido de las botas pesadas subiendo las estrechas y empinadas escaleras, los gritos ahogados que rompieron el silencio opresivo, y la violenta irrupción de los uniformados nazis en su santuario clandestino marcaron el clímax trágico e irreversible de su historia. En ese instante de terror paralizante, todas las precarias esperanzas de una supervivencia inmediata se desvanecieron como humo en el viento. Imaginemos con una intensidad casi insoportable el horror de ese momento, el despertar repentino ante el estruendo amenazante, la confusión inicial que rápidamente se transformó en una comprensión aterradora de la realidad, el miedo frío y paralizante que se apoderó de cada célula de sus cuerpos al verse repentinamente rodeados por sus captores despiadados. La detención brutal y el minucioso registro del anexo, la confiscación de sus escasas pertenencias personales, incluyendo el invaluable y preciado diario de Ana, y el posterior traslado forzoso a diferentes campos de tránsito inhumanos marcaron el sombrío inicio de un sufrimiento inimaginable que pondría a prueba los límites de su resistencia física y emocional. Fueron separados cruelmente de sus valientes protectores, quienes también sufrieron las consecuencias de su acto de humanidad, y arrojados a la brutalidad indescriptible del sistema de concentración nazi. Un abismo de deshumanización y horror. Este fue el punto de no retorno, el momento en que la tenue luz de la esperanza comenzó a parpadear débilmente ante la sombría realidad de su destino casi sellado. La traición silenciosa y el subsiguiente arresto representaron la materialización de su peor pesadilla. El instante fatídico en que la oscuridad que siempre había acechado en los márgenes de su existencia finalmente los engulló por completo, arrastrándolos hacia un futuro de sufrimiento y pérdida inimaginables. El legado inmortal de una voz adolescente silenciada por la barbarie, un faro de esperanza para la humanidad. El verdadero tesoro que emerge de la trágica historia de Ana Frank no reside en la supervivencia física de la mayoría de los escondidos, sino en el legado perdurable y profundamente conmovedor de su diario íntimo, rescatado milagrosamente por la valiente Miepjes después del devastador arresto. Este documento extraordinario, escrito con una honestidad y una perspicacia sorprendentes por una adolescente en las circunstancias más extremas e inhumanas, ha trascendido su origen personal para convertirse en un testimonio universal de la inquebrantable resiliencia del espíritu humano frente a la opresión, la crueldad inherente de la intolerancia y la importancia vital de aferrarse a la esperanza incluso en los momentos más oscuros de la existencia.
A través de sus palabras directas y conmovedoras, Ana nos ofrece una visión íntima y sin filtros de la vida cotidiana en la claustrofóbica atmósfera del escondite, compartiendo sus miedos más profundos, sus anhelos juveniles, sus frustraciones inevitables y su sorprendente madurez al reflexionar sobre el mundo que se desmoronaba a su alrededor. Su diario es un tesoro invaluable que nos permite conectar con la experiencia del Holocausto a un nivel profundamente humano, recordándonos la individualidad única de cada una de las 6 millones de víctimas inocentes que sufrieron y murieron a manos del régimen nazi. Su anhelo desesperado de libertad, su inquebrantable fe en la bondad inherente del ser humano a pesar de la barbarie indescriptible que presenciaba, y su ferviente deseo de desarrollar su talento como escritora resuenan con una fuerza inaudita en cada página de su diario. El verdadero tesoro que nos lega Ana es la poderosa lección de humanidad, tolerancia y la urgente necesidad de alzar nuestras voces contra cualquier forma de injusticia y discriminación que persista en nuestro mundo actual. Su diario nos desafía a recordar las lecciones sombrías del pasado para evitar repetirlas en el futuro, a combatir activamente el prejuicio y la discriminación en todas sus manifestaciones insidiosas, y a valorar profundamente la fragilidad de la libertad y la importancia de protegerla para todos. La voz de Ana, aunque silenciada prematuramente por la brutalidad de la persecución, vive para siempre en la elocuencia de sus palabras, convirtiéndose en un faro de esperanza perdurable y un recordatorio constante de la importancia fundamental de la empatía, la comprensión y la compasión en un mundo que aún permanece peligrosamente marcado por la división y el odio. El legado inmortal de una voz adolescente silenciada por la barbarie, un faro de esperanza para la humanidad. El verdadero tesoro que emerge de la trágica historia de Ana Frank no reside en la supervivencia física de la mayoría de los escondidos, sino en el legado perdurable y profundamente conmovedor de su diario íntimo, rescatado milagrosamente por la valiente Miep Gies después del devastador arresto. Este documento extraordinario, escrito con una honestidad y una perspicacia sorprendentes por una adolescente en las circunstancias más extremas e inhumanas, ha trascendido su origen personal para convertirse en un testimonio universal de la inquebrantable resiliencia del espíritu humano frente a la opresión, la crueldad inherente de la intolerancia y la importancia vital de aferrarse a la esperanza incluso en los momentos más oscuros de la existencia. A través de sus palabras directas y conmovedoras, Ana nos ofrece una visión íntima y sin filtros de la vida cotidiana en la claustrofóbica atmósfera del escondite, compartiendo sus miedos más profundos, sus anhelos juveniles, sus frustraciones inevitables y su sorprendente madurez al reflexionar sobre el mundo que se desmoronaba a su alrededor. Su diario es un tesoro invaluable que nos permite conectar con la experiencia del Holocausto a un nivel profundamente humano, recordándonos la individualidad única de cada una de las 6 millones de víctimas inocentes que sufrieron y murieron a manos del régimen nazi. Su anhelo desesperado de libertad, su inquebrantable fe en la bondad inherente del ser humano a pesar de la barbarie indescriptible que presenciaba, y su ferviente deseo de desarrollar su talento como escritora resuenan con una fuerza inaudita en cada página de su diario. El verdadero tesoro que nos lega Ana es la poderosa lección de humanidad, tolerancia y la urgente necesidad de alzar nuestras voces contra cualquier forma de injusticia y discriminación que persista en nuestro mundo actual. Su diario nos desafía a recordar las lecciones sombrías del pasado para evitar repetirlas en el futuro, a combatir activamente el prejuicio y la discriminación en todas sus manifestaciones insidiosas, y a valorar profundamente la fragilidad de la libertad y la importancia de protegerla para todos. La voz de Ana, aunque silenciada prematuramente por la brutalidad de la persecución, vive para siempre en la elocuencia de sus palabras, convirtiéndose en un faro de esperanza perdurable y un recordatorio constante de la importancia fundamental de la empatía, la comprensión y la compasión en un mundo que aún permanece peligrosamente marcado por la división y el odio. Un testimonio literario que trasciende la tragedia personal para iluminar la conciencia de la humanidad.
El resultado inmediato y devastador de la terrible aventura de Ana Frank fue profundamente trágico. Ella y su querida hermana Margot sucumbieron al tifus en las condiciones inhumanas del campo de concentración de Bergen-Belsen en febrero o marzo de 1945. Apenas unas semanas antes de la liberación del campo por las fuerzas aliadas. Auguste Van Pels también encontró su trágico final en un campo de concentración, mientras que Hermann Van Pels fue gaseado en Auschwitz poco después de su llegada. Milagrosamente, solo Otto Frank, el padre de Ana, sobrevivió a los horrores indescriptibles del Holocausto, regresando a una Ámsterdam marcada para siempre por la ausencia y el dolor. Sin embargo, el resultado a largo plazo de la historia de Ana Frank, impulsado por la publicación de su diario, es extraordinario y posee una significación profunda y duradera para toda la humanidad. El diario, publicado por su padre Otto en 1947 con el título original en neerlandés Het Achterhuis, la casa de atrás, rápidamente trascendió las fronteras de los Países Bajos para convertirse en un fenómeno literario mundial, traducido a más de 70 idiomas y leído por millones de personas de todas las edades, culturas y creencias en cada rincón del planeta. La voz íntima y poderosa de una joven adolescente judía que soñaba con convertirse en escritora mientras se ocultaba de la persecución implacable del régimen nazi, se elevó por encima del silencio impuesto por la historia para transformarse en un símbolo perdurable de las víctimas del Holocausto y un testimonio elocuente y conmovedor de los horrores indescriptibles del genocidio y la importancia de la memoria histórica. Su diario continúa educando, inspirando y desafiando a las generaciones presentes y futuras a reflexionar sobre las consecuencias devastadoras del odio, la intolerancia y la discriminación, y a trabajar incansablemente por un mundo donde la justicia, la paz y la comprensión prevalezcan sobre la barbarie. El regreso solitario a un mundo vacío, cargado con el peso de un legado inesperado. El regreso en la desgarradora historia de Ana Frank se centra en la figura solitaria de Otto Frank. Después de sobrevivir a los horrores inimaginables de los campos de concentración nazis, un milagro en medio de la devastación, regresó a una Ámsterdam marcada para siempre por la cicatriz imborrable de la guerra y la pérdida irreparable de su esposa e hijas. El mundo al que regresó Otto era irreconocible, vacío de las personas que más amaba y lleno de los fantasmas silenciosos de un pasado que lo perseguiría para siempre. Fue Miep Gies, la valiente protectora de la familia, quien le entregó los cuadernos y las hojas sueltas garabateadas que componían el diario íntimo de su hija Ana, preservados milagrosamente del caos y la destrucción. Otto, inicialmente abrumado por el dolor y la magnitud de su pérdida, se mostró reacio a sumergirse de inmediato en las profundidades de los pensamientos y sentimientos de su hija adolescente. Sin embargo, con el tiempo y la insistencia de Miep, finalmente se decidió a leer las páginas que Ana había llenado con sus anhelos, sus miedos y sus reflexiones durante los largos y oscuros días de encierro. Al adentrarse en las palabras de Ana, Otto descubrió una faceta de su hija que, en la vorágine de la vida cotidiana anterior al escondite, quizás no había llegado a apreciar completamente. Su sorprendente madurez intelectual, su aguda sensibilidad hacia el mundo que la rodeaba y su ferviente deseo de convertirse en escritora. Su regreso no fue un retorno a la vida tal como la conocía antes de la guerra, sino una dolorosa adaptación a un mundo marcado para siempre por la ausencia y el recuerdo constante de lo que se había perdido. Su regreso se transformó gradualmente en una misión personal y trascendental, compartir el diario de Ana con el mundo, cumpliendo así, de manera póstuma, el anhelado sueño de su hija de convertirse en una voz escuchada. El diario como legado vivo y testimonio perenne para las generaciones futuras. La nueva vida que surgió de la inmensa tragedia personal de Ana Frank no fue una resurrección física, sino la poderosa y perdurable vida de su diario. A través de sus páginas íntimas y elocuentes, Ana vive para siempre en la memoria colectiva de la humanidad.
Su voz adolescente, silenciada brutalmente por la intolerancia y el odio, resuena con una fuerza inaudita a través del tiempo y el espacio, llegando a las aulas escolares, a los hogares de personas de todas las edades y culturas, y a los corazones de aquellos que buscan comprender las profundidades de la condición humana en tiempos de crisis. Su conmovedora historia ha sido adaptada innumerables veces al teatro, al cine, a la televisión y a diversas formas de expresión artística, asegurando que su testimonio continúe vivo y relevante para las generaciones presentes y futuras. El anexo secreto, el Arch de Ruiz, se ha transformado en un museo conmovedor, un lugar de memoria, reflexión y aprendizaje que atrae a visitantes de todo el mundo, ansiosos por conectar con la historia de Ana y las lecciones que aún resuenan desde sus silenciosas habitaciones. La nueva vida de Ana es la de un símbolo perdurable de esperanza en medio de la adversidad, de la inquebrantable resistencia del espíritu humano frente a la opresión y de la lucha constante contra la intolerancia, el prejuicio y la discriminación en todas sus formas. Su diario sigue siendo una herramienta educativa poderosa y esencial, utilizada en todo el mundo para enseñar a las nuevas generaciones sobre los horrores del Holocausto, la importancia de la empatía y la urgencia de construir un futuro donde los derechos humanos sean respetados y protegidos para todos. A través de su legado literario, Ana Frank continúa inspirando a millones de personas a creer en la bondad, a alzar sus voces contra la injusticia y a trabajar por un mundo más justo y compasivo. Su nueva vida es la de una voz inmortal que nos recuerda la fragilidad de la vida, la crueldad de la persecución y el poder trascendente de las palabras para dejar una huella imborrable en la historia de la humanidad. Una voz que trasciende el tiempo y el espacio, un legado que ilumina la conciencia colectiva. La resolución de la historia de Ana Frank no nos ofrece un final feliz en el sentido tradicional de la narrativa. La inmensa injusticia y la profunda tragedia de su prematura muerte persisten como una herida abierta en la conciencia de la humanidad. Sin embargo, la verdadera resolución de su historia radica en el impacto perdurable y trascendental de su diario. Su voz, brutalmente silenciada por la barbarie inhumana, resuena hoy con una fuerza inaudita a través de las décadas, recordándonos la extrema fragilidad de la vida humana, la crueldad despiadada de la persecución sistemática y la importancia fundamental de cultivar la empatía, la comprensión y la tolerancia en un mundo aún marcado por la división y el odio. En el silencio sobrecogedor que inevitablemente sigue a la lectura del diario de Ana Frank, emerge una verdad profunda y atemporal que trasciende las fronteras del tiempo y el espacio. Incluso en los rincones más oscuros y desesperados de la existencia humana, la tenue pero persistente luz del espíritu humano puede brillar con una intensidad sorprendentemente poderosa. Ana Frank, una joven adolescente atrapada en la vorágine implacable del odio y la persecución, nos legó no solo un testimonio desgarrador de sufrimiento indescriptible, sino también un conmovedor canto a la esperanza inquebrantable, a la fe inquebrantable en la bondad inherente del ser humano y al poder trascendente e inmortal de las palabras para dejar una huella imborrable en el tapiz de la historia. Su diario nos confronta directamente con la escalofriante capacidad humana para la crueldad extrema y la deshumanización, pero al mismo tiempo nos recuerda nuestra capacidad igualmente inherente para la compasión profunda, la empatía sincera y la búsqueda incansable de la justicia. Cada página escrita por la joven Ana es un latido palpable de un corazón adolescente que anhelaba vivir plenamente, amar con intensidad y dejar una marca significativa en el mundo que la rodeaba. Su voz, silenciada prematuramente por la intolerancia y la barbarie, clama hoy con una urgencia renovada por la tolerancia mutua, por la comprensión profunda de las diferencias y por la firme resolución de que nunca más permitiremos que una oscuridad similar se cierna sobre la faz de la humanidad. La historia de Ana Frank no es simplemente un relato doloroso del pasado. Es un espejo implacable que nos refleja las sombras persistentes de nuestro presente y nos interpela directamente sobre el tipo de futuro que queremos construir para las generaciones venideras.
Su legado literario y humano nos invita a escuchar atentamente las voces silenciadas de aquellos que sufren injusticia, a defender con valentía la dignidad intrínseca de cada ser humano, sin importar su origen o condición. Y a recordar que incluso el acto más pequeño de bondad y compasión puede encender una luz de esperanza en la oscuridad más profunda. Que la memoria imborrable de Ana Frank nos inspire a convertirnos en guardianes activos de la esperanza, constructores incansables de un mundo donde la humanidad prevalezca finalmente sobre el odio. La comprensión triunfe sobre el prejuicio y la paz reine sobre la violencia. Que su voz continúe resonando como un faro de luz, guiándonos hacia un futuro donde la tragedia que truncó su joven vida nunca se repita.